Buenas tardes. Primero agradecer la invitación y felicitar a los organizadores porque el congreso ha estado increíble, así que oficialmente súper felicitado. Bueno, porque es importante hablar de tumores palpebrales o perioculares malignos porque en realidad corresponden a un 5 a 10% de todos los tumores malignos que podemos tener en piel. Y en particular, ¿por qué hablar del carcinoma de Merkel? Es porque si bien es súper infrecuente, estamos hablando de un 0,5 a 1% de todos los tumores malignos que podemos tener en el párpado. Si no lo manejamos adecuadamente, sí vamos a cambiar el pronóstico vital de nuestros pacientes, no tan solo el pronóstico visual. Entonces, ¿qué es el carcinoma de Merkel? Es un carcinoma neuroendocrino cutáneo primario muy infrecuente, como ya dije. La incidencia anual en Estados Unidos va en aumento. En los últimos 30 años ha tenido un aumento de al menos 5 veces. Actualmente se considera que al año tenemos 1.600 casos nuevos. El 80% se asocia a poliomavirus, ya les voy a hacer un comentario breve después de este punto. Lo caracteriza el tener muy alta tasa de recurrencia local, de compromiso locorregional y de metástasis a distancia. La sobrevida a 5 años, si tenemos una enfermedad localizada, es más o menos 50%. Si tenemos una enfermedad con compromiso regional, baja como un 35%, y finalmente si está diseminado es solo un 13%. A 2 años es un 28% y eso lo hace más letal incluso que el melanoma. ¿De qué depende la sobrevida? Va a depender precisamente de esto que les acabo de comentar. Si la enfermedad del diagnóstico está localizada o es algo que ya tiene otros compromisos. Respecto al poliomavirus, súper breve, de hecho ahora ya no se le llama poliomavirus a secas, es el Merkel cell poliomavirus. Un 60-80% de la población general tiene PCR o serología positiva. Está presente en el 80% de los tumores, pero esto varía un poco según área geográfica. En los países con menor exposición UV hay más tumores con virus polioma positivo que en los con menos, que con los con más exposición UV, en que hay menos polioma positivo. Y ahí en ese metaanálisis de 22 trabajos vemos que el rango en realidad de positividad de los tumores de Merkel fue de un 40 a 100% según la serie. Hoy se le considera un marcador absolutamente específico de carcinoma de Merkel y eso no es baladí porque muchas veces este tumor puede estar histopatológicamente simulando otras cosas o ser muy confundente para los patólogos. Entonces, también puede ser un dato importante. No es claro el valor pronóstico de identificarlo en el tumor, pero en algunas series lo asocian con mejor pronóstico, así como también el biomarcador P63, que si sería negativo en la histopatología, también podría asociarse con mejor pronóstico, pero no está aprobado. El aspecto típico de un carcinoma de Merkel en general es un nódulo rojo violáceo en zona fotoexpuesta, indoloro, que presenta un crecimiento más bien rápido y tiene habitualmente a un paciente mayor como protagonista. Las características epidemiológicas debemos conocerlas. La mitad se presenta en cabeza y cuello, 25% en extremidad superior. Hay una fuerte relación con la radiación ultravioleta. Ojo acá que hay algunas características que van a cambiar para los párpados y es importante que conozcamos las generales. Es 2 veces más frecuente en hombres en la patología general. La edad promedio de diagnóstico es 70 a 75 años con un 80% de los pacientes sobre la 7ª década de la vida. 95% son pacientes caucásicos, 1,8 afroamericanos, 0,8 asiáticos, o sea, claramente ahí hay un predominio. Y hay una mnemotecnia que sería bueno que todos ojalá aprendiéramos, que es respecto a las vocales. Si tenemos una lesión que es más bien asintomática, es decir, indolora, de expansión rápida, la E, inmunosupresión para la I, older, pacientes mayores, y la UV, y esto, más de 3 factores en una zona fotoexpuesta, tenemos que sospechar que esto puede ser un Merkel. Si se cumplen es bastante, entre comillas, específico. Ahora, el carcinoma de Merkel pericular y palpebral tiene algunas características distintivas. Va a estar en el párpado superior, corresponde a un 2,5% del total de todos los Merkel descritos hasta ahora, cumple con lo que les acabo de contar del AEIOU. Es más frecuente en mujeres, a diferencia de los Merkel en general en otras partes del cuerpo, es 2 veces más frecuente en mujeres. Los casos reportados pueden ser también en conjuntiva y glándula lagrimal, pero eso es más bien raro. El tamaño tumoral es más o menos 1,5 centímetros. Vuelvo un segundo al punto de la inmunosupresión que no se los mencioné. En pacientes con inmunosupresión, eso sí, en vez de ser edad promedio alrededor de los 75, baja como a 52. Y tenemos menos sobrevida, unas 30 veces más riesgo en pacientes con leucemias linfáticas crónicas, unas 13 veces más riesgo en VIH y 10 veces más riesgo en pacientes trasplantados. Así que ojo en esos pacientes en particular. Y bueno, la tasa de mortalidad es un 10%. Estas son imágenes de casos reportados en el periocular de Merkel y en estos casos al menos en algunos se cumple el rojo violáceo, que esté más cerca del borde libre, etcétera, párpado superior, poner atención ahí, pero
en otros casos como que no es tan característico como los que vemos en otras partes. Voy a volver después a lo de los casos mostrándole un par de ejemplos, pero para ir rápido, en cuanto al tratamiento, hay una cosa importante que es la que quiero decir de la actualización de esto. Si tenemos un tumor ya identificado como Merkel, lo que debiéramos hacer es una resección quirúrgica completa, sin nada más, si estamos claros en que el paciente no tiene clínicamente o en las imágenes un compromiso ganglionar. Pero si en las imágenes o a la clínica, cuando le palpamos cabeza y cuello, tenemos algún ganglio sospechoso o tenemos algún signo eventual de diseminación a distancia, el paciente debe ser sometido a una cirugía, a lo menos con ganglio centinela, porque si el ganglio centinela se confirma, nos cambia la conducta y tenemos que ir a un basamiento ganglionar y además radioterapia y quimioterapia. Y eso cambia por completo la sobrevida de los pacientes. Ahora, cuando tenemos una enfermedad diseminada, bueno, hasta hace poco lo único que había era la quimioterapia con resultados más o menos. El cisplatino es lo que se extrapoló desde el carcinoma de células pequeñas pulmonar, que es como lo que más se le parece, y en algunos casos se ha logrado como reducción tumoral para no exenterar pacientes, pero la verdad es que no es muy maravilloso. Y vino, así como en el melanoma también, la inmunoterapia para estos lados. En 2017 se aprobó en Estados Unidos el Avelumab y en 2018 el Pembrolizumab. En el caso del Avelumab es un anticuerpo monoclonal que va contra el ligando de una proteína que se llama PDL1. En el caso del Pembrolizumab es un anticuerpo humanizado que va en contra directo de PDL1. Y PDL1 es una proteína que el 50% de los macrófagos y linfocitos de los tumores habitualmente expresan. Entonces ha permitido una ventanita para estos pacientes que, como les comenté al principio, tenían un pronóstico muy ominoso al diagnóstico si la enfermedad estaba diseminada. Un par de casos como para poner esto en contexto, entonces. Esta paciente me tocó verla hace un par de años. Si se fijan, tiene un tumor muy grande. Por temas administrativos del hospital, la pobre no había podido acceder a una biopsia previa. Entonces llegó a quirófano así, para su resección completa. Por supuesto que esto se hace con control de márgenes en el intraoperatorio. Mujer, 73 años, diabética. Se fijan que va cumpliendo el perfil. Dijimos que en párpado mujer y párpado superior era más frecuente. Ahí tenemos el defecto que queda y en este caso la reconstrucción que hice fue un injerto libre de párpado contralateral. Acá tenemos la evolución a los 10 días, a los 20 días, a los 30 días. En general yo uso harto los injertos libres para reconstruir porque permiten precisamente esto, que no haya que entrar de nuevo habitualmente a pabellón, que no haya que movilizar muchos otros tejidos y que anatómicamente el paciente quede bastante bien pronto. En ella, posteriormente, se realizó ganglio centinela cuando tuvimos la confirmación de que era un Merkel. Este salió positivo y fue a radioterapia y quimioterapia como tenía que ser. Este caso era el que más me interesaba mostrarles. ¿Por qué? Porque la literatura también nos dice, en el párpado puede que no se vea como el nódulo rojo violáceo que todos conocemos. Y si nos fijamos en esta lesión, es como un aumento de volumen difuso del párpado que tiene incluso las pestañas puestas. Entonces ese típico signo que nosotros decimos, uy, si hay madrosis, preocupémonos. Bueno, acá no hay madrosis, pero la verdad es que había un nódulo sólido. 2 meses antes le habían sacado un chalazion que claramente no había sido un chalazion. Así que ante la no claridad de qué podía hacer esto, le hice una biopsia incisional tipo pentágono y de este resultado salió que era un Merkel. Bueno, ella tenía 68 años y diabetes también, mujer. Ahí tienen la cicatriz de donde había sido hecho el pentágono y bueno, la cirugía, esto era lo que les iba a comentar, no sé si les ha tocado operar con ganglio centinela, pero necesitamos que el paciente el mismo día o el día anterior vaya a hacerse la linfocintigrafía para identificar cuáles son los ganglios que tenemos que ir a ver. Tenemos, dijo la patúa, en realidad, que el cirujano cabeza y cuello que trabaja con nosotros va a ir a identificar en la cirugía. Y ellos necesitan en pabellón tener el Gamma Probe, que es este aparatito con el cual va a sonar cuando realmente estén en el ganglio que tienen que sacar y que es el que drena. El tema es que para que todo esto funcione hay que infiltrar el azul patente, que es lo que se ve en la foto de allá. Y nuestra cirugía se va a dificultar un poco con eso. Me ha tocado en el caso de Merkel, me ha tocado en casos de carcinoma, o sea, de melanomas conjuntivales gigantes que han tenido que ir a cirugías grandes, que cuando infiltran el azul patente realmente es complejo. Así que poner atención ahí y tener muy bien identificado todo porque nuestra vida va a ser un poquito más difícil. Acá tenemos como transcurrir de la cirugía, en el fondo, prácticamente desapareció por completo el párpado superior. Y la manera, si se fijan, ahí está el compromiso del borde libre, que ahí sí ya había tomado un tono como violáceo por fin, pero estamos súper tarde. Y la manera de construir este caso fue con 2 injertos libres tipo sándwich del párpado contralateral. Uno de tarso y conjuntiva para la lamela posterior y otro de piel. Y acá tenemos la evolución de esos injertos. A ver.
Y ahí se puede ver que el párpado superior quedó completamente funcional, claro, sin pestañas, pero funciona y el ojo está perfecto y todo bien. Ahora, para la suerte de esta señora, el ganglio centinela fue negativo y pasado por comité oncológico porque hay cierta controversia entre si indicar igual radioterapia o no. Se decidió no indicar radioterapia y la paciente está en muy buenas condiciones actualmente. Terminando entonces, el carcinoma de Merkel es muy infrecuente, ya dije 0,5 a 1% de todos los tumores malignos palpebrales, pero la incidencia va en aumento. Puede simular cualquier cosa, así que pongamos atención en algo que no nos parezca tan típico. Recordemos el tema de las vocales porque efectivamente nos puede ser útil al momento de identificar las lesiones. En párpado, recordar párpado superior y efectivamente más frecuente en mujeres, ojo con los pacientes inmunosuprimidos que pueden ser más jóvenes, requiere manejo multidisciplinario, ojalá tengamos el diagnóstico histopatológico antes para poder planificar esta cirugía que realmente le cambia el pronóstico vital al paciente y bueno, siempre debe realizarse la cirugía con ganglio centinela, como dije, si es que clínicamente el paciente no nos parece que tenga compromiso para poder etapificarlo y manejarlo bien. Muchas gracias.